Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Vamos a platicar un poco porque me han mandado bastantes preguntas sobre cómo era la vida cotidiana en un frente de guerra donde yo permanecí durante casi una década, ¿no? Casi toda la década de los 80. Esa es una de las preguntas que más me hacen de la vida cotidiana, es decir, cómo ocurría, qué pasaba con la bañada, cómo desodorante, no desodorante, cómo se enamoraban, bueno, todo, de dónde dormían, en fin, qué comían, dónde compraban. Para esta conversación me acompañan dos buenos amigos, el de siempre, que ya conocen, Boris. No es Boris Cerqui, ya falleció, ¿verdad? Ni Boris Spassky, el campeón de ajedrez, es Boris nada más, el mejor diseñador de El Salvador. ¿Qué tal, Boris? Todo bien, Marvin, todo bien. Un gusto saludarlo nuevamente, estar aquí. Y vi que el video anterior había tenido bastantes Sí, vistas. sí, 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 sí. Vi también de que había muchos comentarios, muchas preguntas. Así que espero que en esta plática que vamos a tener ese día podamos responder todas esas dudas. Gracias, Boris. Y también me acompaña otra gran amiga, Diana. Diana, pues ya nos conocemos desde hace un ratito, con Boris más tiempo, pero con Diana menos, es ambos millennials, ¿verdad? Esa es la idea. Millennials tienen unas ideas, pero no conocen ciertas interioridades que a través de ellos van a ustedes ahora conocer. Así que, Diana, gracias por acompañarme. No, un gusto estar aquí para conocer más sobre esto. Ok, Dianita. Marvin, como bien dijo, hoy queremos hablar sobre cuál es la cotidianidad en un frente de guerra. Todo ese tipo de cosas del día a día. O sea, a mí me intrigan muchas cosas, como por cosas tan simples a veces como ¿a dónde van al baño? Son cosas bien a veces que parecen simples, pero que realmente nos gustaría conocer cuál es la vida diaria en un Okay. campamento de guerra. Vamos a eso. En primer lugar, hay que establecer bien que se trata de una guerra interna, es decir, no es una guerra de un país contra otro país. Allí hay una gran diferencia, no es Alemania contra Italia, contra Estados Unidos, sino en la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos, contra los soviéticos, el ejército rojo. No, esta es una guerra dentro de un mismo país y es un ejército guerrillero, no es un ejército regular, digamos, pero un ejército porque eran miles de hombres sobre las armas, ¿verdad? Entonces vamos a derribar algunos mitos que se dicen a veces en los libros, en los testimonios, bueno, un montón de gente ha escrito y siempre pintan las cosas heroicas, como que si nunca se iba al baño, como que si no habían enamoramientos, traiciones, de adulterio, en fin, todas esas cosas, pasiones muy humanas habían, ¿verdad? Entonces, la guerra, que duró 20 años, no 12, 20. Digamos que una década fue aquí en San Salvador y en las ciudades, era la guerrilla urbana. La guerrilla urbana fue una cosa, de eso casi nunca se habla. Y luego, cuando ganaron los sandinistas y después de la muerte de Monseñor Romero en el 80, es que la guerra comienza a activarse en el monte. Es decir, no en la selva, que no hay selva, sino en lo más montañoso que tenemos, que son las áreas de Morazán, Charatenango, Surután, y donde había población muy sensible a el mensaje para integrarse a un ejército guerrillero. Entonces, sumale un descontento generalizado de la población, más las toneladas de armas que estaban llegando desde el gobierno sandinista, eso marcó un cambio, un giro brutal en la guerra en El Salvador. Entonces, la guerra fue teniendo fases, porque ni la Fuerza Armada de El Salvador sabía cómo combatir a una insurgencia, que es diferente a combatir contra Honduras, es otro ejército regular, ni la guerrilla sabía cómo combatir a una fuerza armada regular, porque la guerrilla venía de la guerra de ser una guerrilla, de ser una guerrilla en la ciudad y sobre todo enfrentaban a los cuerpos de seguridad, no al ejército. El ejército un poco se metió en la década de los 70. Ya en la guerra era la fuerza armada completa, ¿verdad? Y un ejército guerrillero enfrente. Entonces, en la medida que ellos aprendían, también la guerrilla aprendía y vinieron asesores estadounidenses al punto de que prácticamente la Fuerza Armada de El Salvador, ya para el 84, era como una extensión de la Fuerza Armada de Estados Unidos, era como los marines, ¿no? Los batallones de reacción inmediata, la forma en que pues, la toalla colgada aquí, la manga enrollada. Vos veías una película sobre Vietnam y estaba viendo, es lo más parecido que he visto. El arma fundamental contra insurgentes, los helicópteros.
Y los mismos que usaron en Vietnam, exactamente los mismos son los que usaron aquí. Es más, muchos venían de Vietnam. Había UH-1M, que son artillados. ¿Qué significa artillados? Que están dotados de un arma. Es decir, en el caso de los UH-1M tenían ametralladoras M60, sí, tiraban desde un soldado y iba ahí en la puerta disparando. Generalmente los UH-1M son para transportar tropas, para sacar heridos, y luego poco después entró el UH-1M, no el UH-1H, igual, pero además de la ametralladora, que ya no era la tradicional .30, sino que era minigun. ¿Qué es una ametralladora minigun? Son una ametralladora que tiene una boca con varios cañones y es giratoria, y entonces dispara miles de balas por minuto, como 7,000 balas por minuto. O sea, hay una lluvia, y además lanzan cohetes aire-tierra. Dicho esto, la guerra fue teniendo fases diferentes. No es que se vivió la cotidianidad de una manera lineal y lo mismo. La guerra fue cambiando, y de esa manera también cambiaba nuestra cotidianidad. Si querés te digo cómo fue cuando yo llegué. Sí, eso es lo que más me interesa saber. ¿Cómo fue al principio? Cuando usted llegó, obviamente, a esos campamentos, me imagino que eran campamentos, y qué era, cómo se vivía, le daban algún uniforme, vas a comer acá o aguantar hambre 2 días, ¿cómo era? Ok, empezamos. La guerrilla, como no es un ejército regular, pero sí un ejército guerrillero, pues no tiene cuarteles, tenían campamentos. En cada campamento, desde que yo llegué, había, además de la fuerza combatiente, un equipo logístico. ¿Qué es un equipo logístico? El que trae la comida, ¿verdad? Una cocina, que eran casi solo las mujeres, cerca de una quebrada para echar el agua, moler el maíz, la tortilla, y básicamente todos los campamentos tenían esa estructura, y cuando yo llegué todavía estaban metidos en casas abandonadas. Los campamentos eran algunas casas, unos hacían champas con plásticos negros. Eso te lo dan en la entrada, 2 o 3 pedazos de plástico del tamaño de un cuerpo, que se doblan, se meten en la mochila. ¿Por qué? Uno es para que tires en el suelo donde vas a dormir, el otro es para taparte cuando llueve, ¿verdad? No hay capas, te tapas, y el otro es para hacer unas champas, ¿verdad? Si por A o B tenés que salir de la casa, haces una champa. ¿Cómo se hace una champita? Pues los campesinos tenían una habilidad para agarrar una rama, y justo la rama que escogían era de esas que se pueden arquear. La agarraba yo y le hacía así, ¡plac!, se me quebraba. Ya para mí era un problema hacer una champa, tenía que pedir ayuda. 3 dobladas de 1 metro, 3 o 4 cruzadas, le tirabas parecía un iglú, ¿verdad? Y te metías adentro, tirabas tu nylon, la mochila de cabecera, no te quitabas la ropa, podías quitar los zapatos, a menos que el ejército estuviera muy cerca, dormía con zapatos. Cuando yo llegué, todavía eran casas, pero poco después ya no pudimos usar más casas, porque los aviones ya las tiraban a las casas. Y era de dormir en el suelo. El primer día amanecí que me dolía todo el cuerpo, porque no estaba acostumbrado. Entonces el dormir de lado, todo en los huesos, y luego las pulgas, horrible, una picazón espantosa. Pero estaba contento, pero no había operativo contra insurgentes en ese momento, en marzo. Entonces, habían puestos de la Guardia Nacional en Perquín, en San Fernando, en Jocoitique, en Villa del Rosario, en Joateca y en Arambala. Es decir, 7 pueblos tenían, y nosotros estábamos en los cantones, la Guacamaya, Cerro Pando, Los Toriles, Mozote, etc. En Mozote no teníamos, porque ahí había una población que era evangélica, ¿verdad?, que no se quería meter en nada. Entonces, la comida en la mañana, agarraban una vaca de cualquier lado, porque del norte del río Torola para arriba, de Morazán, el sur, teníamos presencia, pero menos. Donde estábamos más era del norte del río Torola. Cuando yo llegué, una vaca llegaba, traían, y esa vaca era para un campamento. Y esa vaca era mañana, tarde y noche con café de maíz, tortillas hechas ahí, café de maíz, no teníamos café de palo, de este. Y entonces, para mí era una pesadilla, porque yo era alérgico por la religión de mis abuelos,
que no se puede comer otra cosa porque es pecado. Entonces yo desarrollé alergia a cierto tipo de carne, a la vaca, ¿verdad? Entonces me salió alergia total, que pasé bastante tiempo comiendo tortilla con sal, ¿verdad? Y algo de frijoles cuando conseguían frijoles. Eso fue el primer año, ¿verdad? Eso fue el primer año y ya las cosas fueron cambiando. Dormir en el suelo y luego viene la tormenta. Cuando empezó el invierno, espérate, primero operativo. Primero yo estaba feliz, un camping de verano, ¿verdad? Pero cuando entró la Tracat, yo había estado jugando el día anterior de que incursionara la Tracat ajedrez con un gringo que filmaba. Su seudónimo era Lucas. No me acuerdo, no sé cuál era el nombre, pero el gringo, su tarea, andaba armado, pero su tarea era filmar en la línea de fuego. Yo admiro a esos tipos. Filmar en una línea de fuego, o sea, las balas cruzando y el tipo tomando fotos y filmando. Lo hizo Augusto Vázquez, el Púas, bueno, varios. El Seco Gustavo. Entonces, ahí estaba jugando ajedrez y cuando entró la Tracat, que arranquen todo, que nos vamos, la radio, ¿verdad? Yo ya estaba en la radio. Entonces, cada uno de la radio agarra algo. El mixer es de este tamaño, de una computadora laptop, 2 grabadoras, cables, y el transmisor sí es grande, pero ese transmisor es otra cosa. Cada quien ya sabía que tenía que agarrar algo, meterlo en la mochila y salirnos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en el puesto de mando, que tiene una estructura distinta a la mencionada. Y íbamos para el Zapotal, estábamos en Aguacamaya, hay que cruzar el otro río, no el Torola, sino el Sapo, el famoso río Sapo. El río Sapo, cuando íbamos a llegar, traían en una camilla una persona, y era Lucas, muerto. Fue el primer muerto que vi. Ese me impactó porque había estado jugando ajedrez con él día antes. ¿Y cómo los entierran? Los entierran y los envuelven en un nylon negro, y los campesinos no le dicen plástico, le dicen nylon. En un nylon negro abren un hoyo y los meten al hoyo y se entierran. Cuando yo estaba viendo, yo no voy a aguantar mucho tiempo aquí. Y la artillería sonando, nunca había oído, solo en películas. En vivo la artillería es una cosa, bueno, ese día suena, el impulsor es un estallido, está en Ocicala, un mortero 81 milímetros, o sea, el proyectil le dicen papaya, ¿verdad? La papaya. ¡Pum! El estallido suena así, ¡pum! Y luego oí un silbido, ¡pum! ¡Pah! Cae, ¡pum! Y así, ¡pam! Pero batería. Y entonces cuando yo comencé los silbidos, que casi que sentía que me pasaban peinando, ven, ahí sí me dio terror, en realidad, ¿verdad? Me dio terror. Bueno, ya venía la Tracat. Y si llovía, ¿a qué ibas a hacer? ¿Irte a la casa y secarte y dormir? No, seguías mojado, ¿y qué? Pues otra tormenta en la que te podía caer, ¿verdad? Punto. Entonces ya yo he dicho que incluso sin guerra, ya era una vida dura. Ahora con la Tracat en la par es más dura todavía, que te quiere matar, ¿verdad? Ese año de 1982, el año de 1982, yo estaba en el 81, estaba en la radio, pero el 82 efectivamente, que se puso fea la cosa, entraron en acción los aviones A-37, porque antes de los A-37 estaban los Fuga Magister. Los Fuga lanzaban bombas de 100 y 250 libras y con una autonomía de vuelo de 15 minutos. Esa autonomía de vuelo es lo que les dura la gasolina para hacer la operación de bombardeo, y tienen que regresar a la base sin bomba ya, ¿verdad? Ya no puede sobrar ni uno. Y introducen con bombo y platillo los A-37, los aviones caza, Dragonfly A-37, que con autonomía de vuelo de 45 minutos y capaz de lanzar bombas de 500 libras, 250, 500 y 100. Y unas ametralladoras Minigum. Entonces se van en picada, es como que un jet comercial se te ven en la cabeza, ¿no? Y también lo mismo, sueltan la bomba y uno ve como un tambo de gas que viene para abajo y el silbido. Donde cae una bomba, porque después yo iba a ver dos tipos de bombas, unas que estallan al hacer contacto con la superficie y vuelan con las esquirlas 1 kilómetro a la redonda, quemado, ¿vale? Y los árboles todos negros. Y hay otros de penetración que entran y explotan adentro, como 2 metros o 3 metros adentro de la tierra. Y entonces el hoyo que queda es como este cuarto, ¿verdad? Entonces te produce un vértigo en el estómago y me cae a mí. ¿No? O una esquina te pasa partiendo el pescuezo, como a un muchacho que le partió la mano. Entonces fue cuando yo dije, yo me quiero ir de aquí. ¿No? Yo me quiero ir. Entonces hablé con la jefa, que era la comandante Mercedes Letón, y dije, mira, yo creo que les puedo dar yo la guerra
Y entonces, bueno, ya sabes que ahorita hay problemas en Honduras porque por ese lado se sale. Solo espérate que arreglen, sí, pero yo creo que nos puedes ayudar más allá. Fueron bien comprensivos, ¿verdad? Joaquín entró al frente, yo entré en marzo y él entró en diciembre. Yo ya lo conocía de antemano, pero ahí nos encontramos nuevamente y él poco me dirigía la palabra porque sabía que yo me iba a ir, ¿verdad? Pero Hernán Vera, el gran creador de las telenovelas mexicanas, pero en ese tiempo estaba en la radio en Sereno, uno más, ¿verdad? Que mi mejor amigo en esa época me dijo, mira chico, tú puedes escribir, no te vayas, quédate, aquí se está cocinando la historia, cónchale, vale, tú cagas letras, vale, pues, si te van a sacar la mierda, te la pueden sacar en Nicaragua, en San Salvador, un carro, etc. Quédate, empátate con la guerra. Bueno, y si no vas a escribir de noviecitas, de mariposa, aquí vas a escribir cosas fuertes y todo eso. Bueno, total que me quedé. Pero para quedarme yo tenía que tomar una decisión. A mí era morirme. O sea, tomar la decisión de asumir que me iba a morir. Punto. Si no tomaba esa decisión, iba a estar sufriendo siempre. En mi edad, antes tomé la decisión, bueno, aquí me voy a morir. ¿Ese es un pensamiento recurrente todos los días de decir, hoy me puedo morir? No. ¿Hoy me voy a morir? ¿O hay un día a día normal de que uno puede hacer hasta planes de decir, no sé, el fin de semana? Bueno, cada quien lo asimila como puede, ¿no? En mi caso, yo tomaba la decisión de me voy a morir, nunca más volví a pensar en eso. Simplemente yo ya sabía que en la hora después podía estar muerto y qué. Pero a mí ya, cuando yo le dije, cuando Luisa me dijo en enero del 83, la comandante, la jefa del sistema Radio en Sereno, que por cierto era una mujer muy bonita, muy guapa, muy de clase media y todo, la compañera de Joaquín, ¿verdad? Comandante de la máxima dirección del ERP. Cuando me dice, ok Marvin, todo listo para que te vayas, me dice, por vía Tegucigalpa, ¿verdad? A Managua. No, le dije, no, me quedo. Y recuerdo que Joaquín estaba con unos audífonos y estaba escribiendo, porque Joaquín, su puesto de mando, era muy profesional, se afeitaba bien, o sea, no era el típico guerrillero barbudo, chuco. No, Joaquín andaba siempre con su Browning, porque ponía su acá allá y estaba escribiendo y se quitó los audífonos. Y me llamó, vení, me dice Marvin, vení, te vas a caer entonces, sí, buena decisión, me dijo. ¿Tenés miedo? Me dijo, sí, tengo miedo. Ok, yo también, ¿qué es que no? Y además, una decisión mía puede acabar no solo con mi muerte, sino con la de miles. Me cago de miedo, pero con el miedo puede hacer dos cosas, chao. O le haces el huevo o te ahuevas. Y te ahuevas, sos un ahuevado para toda la vida. Y si le das huevo, le vas a hacer huevo para toda la vida. Cruza ese puente, quédate y me alegra que te quedes. Vas a ayudarnos bastante. A partir de ahí, ¿cómo afronta el hecho de decir, ok, me quedo? ¿Y cómo establece esa vida ya dentro de un campamento? ¿Se me quitó el miedo? No, pero ya no me importaba morirme. Lo asimilé. Lo que me mataba era dejar a Michelle, mi hija, sin padre. Eso era lo único que sí me dolía. Pero ya que yo me muriera, comencé además, ya para el enero, mediados del 83, ya el de UCAS me asustó, pero después cayó Pedrito, cayó Esmeralda, cayó la otra. Ya era la noticia era de todos los días, ¿me entendés? Entonces voy a empezar a asimilar la muerte, así, la de con otros y la tuya misma, ¿verdad? Y algo de, yo no soy esotérico, ni yo, a ver que no creo en nada sobrenatural, ¿verdad? Pero en guerra, acuérdate que tenía 18, 19 años, ¿verdad? Cuando la columna se formaba y venía el ejército, el atacar sobre todo, entonces hacíamos una fila y yo le veía a ciertos compañeros cara de que los iban a matar. Este tiene cara de que le van a quebrar el lance, ¿verdad? Entonces me iba detrás de Maravilla, entonces me dije, Maravilla, yo también, y yo le veo los algodones y el limón aquí, me decía. Acabo de mencionar algo muy interesante para mí, que es el hecho de que dice 18, 19 años, y normalmente un chico de esa edad, pues, quiere salir a disfrutar con sus amigos, está comenzando a tener novias. ¿Cómo se vive en un campamento de guerra esos temas de amistad? Durísimo, al inicio es duro. Fue una generación, la de los 70, de izquierda. Casi todo el mundo era de izquierda, excepto todavía Escobar Galindo. Ser joven universitario y no ser de izquierda era rarísimo, ¿verdad? Era Woodstock.
Vietnam, bueno, en fin, el mundo entero, los Beatles, ya hemos hablado de esto, ¿no? Había un cansancio contra el consumismo capitalista y la moda en las universidades latinoamericanas era quemar banderas de Estados Unidos, era antiimperialista, ¿no? Anti-yankee. Pero Joaquín oía música en inglés a escondidas, yo también, ¿verdad? Entonces, Joaquín cuando asumió la comandancia en jefe del ERP tenía 25 años. Entonces esa generación, no digo que sea mejor que esta, ustedes, no, distinta. No habían celulares, no había PlayStation, no había... Si que te querías declararte a una mujer, tenías que ir con tu cara a decirle o mandarle un papel, pero después esperar la respuesta, ¿no? Que por WhatsApp, ¿va? No, men, era de que tenías que ir a decirle que se te secaba y no te bloqueaban. De repente te daban una puteada y no te hablaban. No es que esté ahí, te voy a bloquear, no. Pero eso te hace diferente, te hace menos, quiero decir. No, esta generación da unos aportes, pero es distinto a la nuestra. Yo no creo en eso. Me ofende cuando le llaman, por mis hijas también, que le llamen generación de cristal, cosas de ese tipo, o que hoy lo que necesitan es una chancleta. No, hombre, nunca voy a justificar que un padre le pegue a un hijo, ni en la cavernícola, ni ahora. Dicho esto, entonces, la guerra fue cambiando y la cotidianidad, cuando se fueron, después de una marimbiada que el ejército guerrillero les pegó en Perquín y San Fernando, 300 bajas al ejército, muchos oficiales, incluyendo el viceministro de Defensa. Fue capturado, yo hablé con él, ahí lo fui a entrevistar, el coronel Castillo. Yo me quedé ya integrado en la radio y todo eso. Y ya te hablo de eso. Entonces, bueno, se fueron porque los estadounidenses fueron cambiando al ejército. De aquel ejército de coroneles panzones, ya eran para ascender a general. El que se encargaba del suegro de mi hermano, el general Rubio, el que hizo el manual para los ascensos, no podía pesar más de 170 libras. Así es que adiós coroneles panzones y coronarreinas, porque ahora lo estaban haciendo, coronando reinas de pueblo, no, eran delgados, eran unos tipos. Bueno, y el ejército salvadoreño se fue convirtiendo cada vez más contrainsurgente, actuando en pequeñas unidades, las PRAL, ya no hacían la guerra como García, el general García en el inicio. Bajamos mis valientes y la columna va avanzando, ya no era así, pues. Claro que había líneas de fuego y todo, pero entonces ya al irse la gente de esos pueblos, nosotros tomamos posesión de esos pueblos, de Morazán, del río Sao para arriba, y nos cambia la vida. Podíamos vivir en esos pueblos. Entonces alguna gente regresaron y tenían tiendas. Entonces ya no era vacas nada más, aparecieron frijolitos, arroz, queso. Y el ejército implementó un plan de guerra política psicológica de ganar la mente y el corazón de la gente. Llegaban, cortaban el pelo, llevaban payasos a un pueblo para que no los odiara la población. Mucho del aceite que repartían y la comida terminaba en nuestros campamentos, ¿verdad? Entonces ya comíamos aceite de aquel ejército. Entonces empezamos a comer mejor, un poquito mejor. Ya no se pudo vivir más en Champa. Y la cocina, cuando implementaron los operativos aeromóviles, detectaban humo. Un metal como ese, sí, no podías andar esas cosas. En la cocina, entonces, ¿cómo hacer? ¿Y cómo íbamos a comer? Entonces se inventaron las cocinas vietnamitas. El humo iba y salía a no sé cuántos metros, pero no se levantaba más de 50 centímetros. Esas son técnicas de guerra vietnamita que, como llegó un capitán del ejército cubano, pero era chileno, no era cubano, y que había estudiado técnicas de fuerzas especiales en Vietnam. El 84 fue otro momento duro, porque Nicaragua, que nos proveía de todo eso, el jefe del ejército era Humberto Ortega, que acaba de matar a su propio hermano, ¿no? Humberto era un genio y era muy amigo de Joaquín. Le regaló un Rolex. Cuando Joaquín entró al frente, llevaba un Rolex, que era el reloj oficial de los sandinistas, de los oficiales. Joaquín andaba su Rolex siempre. Entonces, que llegó un trato con el gobierno de Estados Unidos. Por un año, el gobierno sandinista iba a dejar de mandar, y lo hicieron, de dejar de mandar armas y municiones al frente, y por un año Estados Unidos iba a dejar de mandar armas y municiones a la contra. La contra estaba haciendo desastres en Nicaragua. A ver qué pasaba para darle oportunidad a los diálogos. No pasó nada, así que se retomó todo otra vez. ¿Va? Pero ese año, 84, chica, no es que no había comida siempre había porque los logísticos iban a Honduras a comprar la comida. No, cada bala vale 50 centavos en aquella época, de M16. No sé cuánto vale ahora, imagínate una ráfaga, cuánto te va. Y me iba a tirar tiro a tiro. ¿Va?
Y eso entonces se compraba en el mercado negro, en Honduras. No lo mandaban los nicas. Algo llegaba a Nicaragua, pero no oficial, digamos. O sea que Humberto no sabía o miraba para otro lado, no sé, pero muy poquito. Deserciones como no tenés una idea. Ese año fue difícil. Y sí, el máximo tiempo que pasamos sin comer fueron 3 días. En los 10 años. El hambre es fea, pero lo más horrible es la sed. La sed y el desvelo, o sea, 2, 3 días que vas moviéndote de un lado a otro porque el ejército no soltaba el pie del acelerador, no soltaba. Y nosotros teníamos que transmitir todos los días. Donde llegamos, como ya andábamos a la radio en el lomo, armábamos la radio, porque en la guerrilla había una palabra, garantizar que esto salga. Cuando te dicen garantizar, hacelo. Y no me digas cómo. Digo, es que no, ¿cómo? ¿Que no pudiste qué? Hacelo. Si te decían, mata a ese, matalo. Pues no el muerto vas a ser vos, ¿verdad? Matalo, ¿ok? Ajusticiar a alguien, por ejemplo, dio una oreja. 3 veces lo habían agarrado, 3 veces dentro de la Cruz Roja. No, hay que matarlo, en la escuela de San Simón. Hey, Ernesto, el pando, a que nunca había matado a nadie, matalo. Yo nunca mataba así. No. Entonces, y Federicón, que fue comisionado de la policía cuando terminó la guerra, Federicón le dice, matalo, hombre, llévatelo detrás de la escuela y mataste, hijo de puta. Y Ernesto iba así, entonces Hernán Vera viene y dice, Ernesto, yo lo voy a matar. Y le digo, Hernán, ¿para qué vas a hacer eso? Porque, coño, chico, voy a estar en una guerra y no voy a matar a nadie. Y entonces le digo que le iba a tomar una foto para entrar a la Cruz Roja, que se peinara y tenía la cámara aquí y el M16 terciado aquí. Vaya, peinarte, le dice. Pone la mano en la cámara y el dedo en el... sonrisa, para arriba, como el cañón se levanta, le partió. Horrible, esas cosas horribles. Ok, parejas, novias, ¿cómo nos divertimos? Bueno, claro que existía, el amor existe. En la escala de Maslow, la comida, la sed. Ya dije, la sed es lo más horrible que puede haber. Sentís que se te abren heridas aquí. Y caminando con sed, con sueño, te juro que caminé dormido varias veces. Hasta que chocaba con el que iba adelante de noche. Bueno, ok. ¿Daban ganas de hacer el amor? Sí, todos los días. Era lo único que se podía hacer. Divertido ahí. Bueno, el periodo en el ERP, no sé en la FP, en Morazán, en el ERP, estoy llenando de eso. Ay, Dios mío, no importa. En el ERP, no había etapa de noviazgo. ¿Ok? Un muchacho le gustaba una muchacha, iba y le decía en su cara, generalmente el campesino se declaraba así. Mira, Martina, ir pegándole al fusil, es que yo quería decirte algo. Pensé que vos me gustabas y a ti, ¿cómo que hay frijoles te voy a gustar? No, hablo en serio, Martina, me gustas y quisiera que, pues sí, que anduvieras conmigo, pues, y que, va a ver, que uno tiene necesidades, va. Va, sí. En la noche, champán juntos. Ese era el romanticismo. Ahora, los más despreciados éramos los de las ciudades. Vos competías por una muchacha sin desodorantes, sin zapatos lustrados, sin título universitario, sin bajarte de un BMW. O sea, estabas en igualdad de condiciones con la ventaja de que el campesino era un gran guerrero, que ese sí impactaba. O sea, el tipo que había tomado trinchera, ¿verdad? Y las muchachas, nada de lipstick, de, ¿cómo se llama? Lápiz labial, nada de eso, sino que se amarran unos pechos así, y la punta del botoncito aquí, que un suspiro, ese botón salía soplado, pero no les gustaban mucho los de las ciudades por alguna razón, decían que eran mamayitas, que no sé qué. El tipo que arrasó, bueno, no arrasó, pero que todas las mujeres urbanas y campesinas, urbanos éramos menos, ¿verdad? Era el jefe de las fuerzas especiales que se llamaba José Luis. Ya hoy se hace el nombre, tengo la foto de él. José Luis era el chileno. Se parecía a Paul Newman, el hijo de mi vida. Ojos azules, se metía a los cuarteles con las fuerzas especiales, tenía la mitad de un pedazo de oreja, lo había volado de una bala, y llegaba este guapísimo, Paul le decíamos nosotros,
llegaba y las muchachas, ¡ay! Cuando hacía que eran los guerreros los que llevaban la ventaja. Pero uno conseguía algo, ¿no? De vez en cuando podías conseguir algo por ahí, pero yo, si me preguntas en 10 años, muy poquito, muy poquito. Bueno, entonces vamos a terminar, a concluir con esto, en este primer approach que hicimos a la cotidianidad en el frente de guerra. Solo quiero decirles que sí, la guerra fue cambiando, el ejército aprendió, nosotros aprendimos y se alargó durante 12 años, que fue la guerra más destructiva que ha habido en la historia de América Latina después de la guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no fue juego, ¿verdad? Fue una cosa. ¿Y para qué? Eso es lo más triste, para nada. Gracias. Nos veremos pronto.